Sin embargo, vamos a dejar las preguntas para el final de la mesa, ¿te parece? Bueno, ahora continuando con la exposición, damos la bienvenida a todos los que se están incorporando en estos momentos. Asimismo, vamos a hacer la presentación de la segunda mesa de filosofía analítica a cargo de Rafael Félix Mora Ramírez, que es un filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de nuestra casa de estudios. Actualmente cuenta con el título de licenciado y tiene los grados de magíster y doctor. Tiene especial interés en el área de la cultura, la lógica, la epistemología y la filosofía analítica. Además, es autor del libro El valor de la lógica, ensayo apologético del año 2019, también de Quechua, problema y posibilidad del año 2020, y para comprender a las falacias del año también 2020. Es miembro del Centro de Estudios de Filosofía Analítica, de la Sociedad Peruana de Filosofía y de la Academia Mexicana de Lógica. Además, es integrante de los grupos de investigación, el Círculo de Debate San Marcos, Sentido y Referencia, y Conjeturas y Refutaciones. Por último, ha sido ganador del Premio de Lógica Francisco Miró Quesada Cantuarias por presentar el mejor artículo inédito en el área de la lógica en la competencia organizada por la Sociedad Peruana de Epistemología y Lógica y la Lógica Universalis Association. Bien, se encuentra presente Rafael Mora Ramírez. Sí, claro. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor. El día de hoy el profesor nos va a presentar sobre la lógica no jerárquica. Bien, recordarles que a todos los ponentes tienen 20 minutos como tiempo máximo de exposición. Asimismo, a todas las personas que nos están acompañando pueden ir dejando sus preguntas en el chat del Zoom, ya también en el chat de nuestra fanpage del Centro de Estudiantes de Filosofía. Adelante, profesor. Muchas gracias al Centro de Estudiantes, a la universidad y a los colegas, a los expositores. Y bueno, voy a empezar. Este es un tema que ha surgido, digamos, porque yo estoy interesado pues en la lógica y en que las personas también tengan al menos un poco de preocupación por esto. Y en base a esto pues me permito presentar esto que se va a llamar la lógica no jerárquica, que más que una lógica con fórmulas es un enfoque, un marco, una forma de ver a la lógica, ¿sí? No es una lógica de fórmulas, no es sino más que un enfoque, una manera de ver esto. Bueno, tradicionalmente se ha enfocado a la lógica en dos campos, lógica formal y lógica no formal. En la formal, bueno, se ocupa de cuestiones abstractas, ¿verdad? Usa un lenguaje técnico, se vincula a la ciencia y estudia sistemas axiomáticos. De hecho, esta es la lógica que más rechazan a veces, ¿no? En la Facultad de Letras, en las facultades sociales y creo que hasta en educación, ¿no? Es la lógica que no les gusta o que no entienden por qué aprenden, ¿no? Pero es importante. Y a la otra es la lógica no formal, que es la lógica, por ejemplo, de los debates, ¿no? Que si vieron el último debate de Canal N, ¿no? Seguramente vieron esa manera, en algunos casos, ¿no? De argumentar. La lógica no formal se ocupa de procesos argumentativos, usa un lenguaje natural, se vincula a las humanidades y, aquí es importante, es una disciplina filosófica. Es una disciplina. ¿Sí? Esto ya aparece en algunos textos, no es una idea original mía, la lógica no formal como disciplina filosófica ya está en otros textos y simplemente la recojo y la comparto. Bueno, mi idea es que siempre se ve a una y a la otra como si fueran diferentes, irreconciliables, imposibles de amalgamar, como si fueran campos diferentes de estudio, cosas que no tienen nada que ver, y sin embargo se llaman lógica.
Es interesante que, como les digo, ¿no? La gente rechace, algunos estudiantes, ¿no? Rechace la lógica formal y, claro, reclamen más por una lógica no formal, ¿no? De argumentación. O sea, como si fueran cosas diferentes, como repito, como si hubiera una jerarquía, como si hubiera una que fuera mejor que otra, ¿ya? Bueno, eso es lo que hoy día quiero discutir, y eso es lo que hoy día intento con ustedes en estos 20 minutos que tengo, bueno, más o menos exponer. En principio, yo digo que hay que dejar de lado esta dicotomía, ¿no? La lógica es una. Se piensa pues que la lógica es complicada o algo propio de personas súper concentradas en temas formales. En realidad la lógica es algo más cotidiano de lo que se cree. El pensamiento, las relaciones conceptuales y la agrupación de ideas no es ajeno al mundo humano. La lógica es patrimonio de la humanidad y por lo tanto uno de los primeros derechos fundamentales de las personas debería ser el de tener acceso al aprendizaje de esta. Es algo que también es debatible porque hoy en día más bien parece haber, incluso si revisamos los planes de estudio de la mayoría de universidades del país, la lógica no aparece, no aparece, ¿no? O aparece pues como algo muy poco relevante para los que van a estudiarla, ¿no? Gente que aprende lógica en carrera de administración, ¿no? Y sin embargo les enseñan tablitas de verdad, ¿no? En una carrera de administración. Creo que esto lo he visto en una universidad, ¿no? Privada, si no me equivoco. Ya. Entonces, la lógica es importante, ¿no? Es patrimonio de la humanidad. Involucra pensamientos, relaciones conceptuales, agrupación de ideas. La lógica no es solo un sistema axiomático, ¿sí? O sea, es más que P flecha Q, es más que eso. Es sobre todo parte de la filosofía. Y esta es la idea que queremos asentar, es una disciplina filosófica, sin dejar de ser un sistema axiomático. Es una disciplina filosófica, que analiza, cuestiona e investiga la naturaleza, estructura y contenidos de los argumentos, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Se involucra con los argumentos, analiza, cuestiona, investiga, estructura, naturaleza y contenidos. La lógica formal clásica estándar modela estructuras inferenciales y ninguna manera de razonar está lo suficientemente e indiscutiblemente fundamentada como para hacerla hegemónica. No hay una manera de razonar que sea superior. Así pues, hay lógicas no clásicas. Existen lógicas no clásicas. Hay lógicas que aceptan la contradicción, por ejemplo. Hay lógicas que rechazan el tercio excluso, por ejemplo. Y no es que una sea mejor, ¿no? También la posibilidad de pensar un asunto de índole formal o abstracto en términos de lógica no formal y en base al lenguaje ordinario también lo confirma. Y esto último es lo que quisiera enfatizar. La lógica es una. Esta división es una apariencia. Por lo tanto, el enfoque formal como el no formal presentan tan diferentes aspectos sobre la cuestión estudiada que deberían poder complementarse armoniosamente. A ver, y como ejemplos pongo a la paradoja de Russell, ¿sí? La paradoja de Russell se presenta, como ustedes deben saber, mediante los conjuntos, que no se contienen a sí mismos. Y bueno, en teoría de conjuntos eso es comprensible, es técnico, el asunto es técnico, pero si uno tiene paciencia lo puede entender, ¿no? Los matemáticos evidentemente con mayor facilidad. Pero Russell, no contento con esto, lo transformó de una manera mucho más fácil, ¿no? Conoce la paradoja del barbero, ¿no? Bueno, ahí también tengo una ahí, que es evidentemente la misma, pero la llamaré pues la paradoja del consejero, ¿no? Hay un consejero que aconseja a todos los consejeros que no se aconsejan a sí mismos. Obviamente este consejero no aconseja a los que ya se aconsejan a sí mismos. Si Hesiodo es el consejero de todos los consejeros que no se aconsejan a sí mismos, ¿Hesiodo se aconseja a sí mismo o no? Es la paradoja de Russell.
es comprensible por cualquiera que sepa manejar el lenguaje y su dinámica interna es muy semejante a la que ocurre en la conocida paradoja de las clases, pero no exige que quien quiera entenderla sepa teoría de conjuntos. Se trata de un fenómeno arraigado en el lenguaje o en el mundo racional de conceptos que proyecta nuestro uso de un lenguaje. Es un fenómeno del lenguaje, no tiene que ver solo con la matemática, ¿sí? Y prueba de ello es que lo comprenden así lingüísticamente. Otra cosa interesante, ¿no?, que podría mostrarte la idea de que la división entre formal y no formal no es tan adecuada entenderla como un dogma, ¿no? El principio de explosión, representado formalmente como lo que ven ahí, ¿no? Aquí lo voy a señalar, ¿no? De repente lo pueden ver, ¿no? Acá. B es deducible a partir de A y no A. Este martillito es un símbolo metalógico, significa es deducible de A y no A. Bueno, lo cual indica, ¿qué cosa? Que de una contradicción, porque A y no A es una contradicción, se deduce B, y B es cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? La contradicción es la causa de que un sistema lógico convierta en teorema cualquier proposición. Esto es controversial en lógica clásica, pues el concepto de validez solo tiene utilidad si algunas fórmulas construibles y verdaderas son demostrables. Solamente algunas, ¿no? Pero no cualquier fórmula que se te ocurra debe ser demostrable, porque si no, no tiene sentido, pues. Si cualquier expresión fuera demostrable, la validez en tanto tema central se diluiría. Llevado al ámbito no formal, la idea podría convertirse en una especie de lección moral. De un mentiroso, de alguien que afirma A y no A, puede esperarse cualquier cosa. Por ejemplo, B. Alguien que afirma tanto A como su contraria no debería ser digno de nuestra confianza. De este modo, el evitar la contradicción no solo se convierte en una condición de corrección interna para los sistemas lógicos, sino que también alberga finalidades morales deseables para la vida práctica. Y es aquí donde la lógica y la ética convergen, y este hecho debería ser considerado una nueva línea de investigación. Esta es la idea central, ¿no? La lógica no jerárquica, es un enfoque de la lógica. No solamente busca vulgarizar temas de lógica, su interés estriba en asumir que el hecho de que un tema formal pueda ser trasladado al ámbito no formal y viceversa, es un indicador de la necesidad de abandonar las jerarquías. El enfoque de la lógica no jerárquica busca difundir la convicción de que la división formal-no formal no es tanto una realidad como si una convención. Es solo una convención, pero no hay límite claro entre fórmulas y argumentos, ¿sí? Y esto es lo que sería conveniente que la gente entienda. A ver, miren, por ejemplo, vamos a ver algo interesante. En lógica jurídica hay lo que se llama el contrarius sensu. El contrarius sensu conciba en razonar de esta manera, ¿no? Dado P, entonces Q, por lo tanto, no P, entonces no Q. Yo puedo poner un ejemplo más o menos sencillo para que la gente me entienda, ¿no? Si es hombre, entonces usa corbata. Ahí está, ¿no? P, entonces Q. Por lo tanto, si no es hombre, no usa corbata. Y bueno, aquí la gente acepta porque se escucha bien, ¿sí? Suena bien, cae bien, pero en el segundo caso no cumple. Si es boliviano, entonces sudamericano. P, entonces Q. Por lo tanto, si no es boliviano, entonces no es sudamericano. A ella no, pues no, porque podría ser peruano, ¿no? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esta regla es inválida. En lógica clásica, esta regla es inválida. Esta regla que ves acá, que se usa mucho en el derecho, la que se llama contrarius sensu. Entonces, es una falacia. Es una falacia. Y la pregunta es, ¿por qué el contrarius sensu parece lógicamente falaz si cuando se lo menciona y se proponen ejemplos, uno puede llegar a comprenderlo? ¿Por qué cuando aplicamos lógica formal clásica, un tema muy claro se vuelve muy oscuro? Miro Quesada quiso arreglarlo convirtiendo la flecha que está acá en una bicondicional. Esta flecha, Miro Quesada propuso convertirla en una bicondicional. Pero a mí me parece es una solución que confía ciegamente en la lógica formal, ¿no? O sea, este problema se arregla con más fórmulas, ¿sí?
Y eso es, en mi opinión, inadecuado, ¿no? Es una solución formalista. Refuerza la idea de que la lógica formal clásica es infalible y nunca debe ser abandonada. Si hay circunstancias en las que el uso de una de las lógicas nos confunde más, entonces esto prueba que no se trata de analizar un tema solo con una lógica. La lógica formal ayuda a entender la estructura del argumento jurídico en análisis, pero querer reducir esta investigación a una cuestión formal es inadecuado. La propuesta sigue siendo la de buscar la unidad. Obsesionarse con las elegantes fórmulas de la lógica es muestra de fanatismo, aunque nadie discute que estas puedan ser interesantes y productivas. La cuestión es si, aparte de motivar importantes y relevantes polémicas académicas, contribuye a la tan urgente y necesaria formación humanística del ciudadano. La lógica guarda pues una vinculación con la ética. Pensar bien debería ser una condición para actuar bien. Esto ya lo dijo Sócrates, no es nada nuevo. Y Wittgenstein lo reafirmó, ¿no? Porque en su Tractatus, finalmente, si tú crees que el tema del Tractatus es filosofía del lenguaje o lógica, en realidad no. Su tema principal es la ética. Y esto puede ser muy interesante discutirlo, ¿no? Esto de discutir las dicotomías, vamos a hacer uso de un pensador no analítico, continental, Derrida, el famoso filósofo francés de la deconstrucción, ¿no? Él ya dijo que las dicotomías de la tradición metafísica no pueden ser justificadas a menos que se busque que un elemento se imponga sobre el otro. Solamente puede haber dicotomías donde también hay jerarquías, es lo que quiere decir, ¿no? Siempre, eso lo planteó ya el filósofo Derrida, y yo lo estoy recogiendo, lo estamos recogiendo, ¿sí? Entonces, debido a que lo estamos recogiendo y lo estamos exponiendo y presentando, me parece interesante, pues, que esto sea algo que podamos discutir, ¿no? Rechazamos el falaz binarismo de la lógica. Es una ilusión creer que es formal, no formal, ¿no? Con respecto a nuestra idea, el combate hacia la lógica ha consistido en dejarla a merced de su propia dinámica matemática, para generar rechazo en gran parte de la población que se sentirá rebelde por pensar que al actuar o razonar sin lógica, consolidan una revolución profunda y duradera, ¿no? Esa lógica de los matemáticos, yo me opongo, dicen, yo me opongo, ¿no? Y con orgullo lo dicen, ¿no? Con orgullo, eso es una lógica que no sirve, ¿no? Así la sociedad se vuelve presa fácil del pensamiento random, ese pensamiento aleatorio propio del meme, que mezcla información con piezas musicales irónicas o fragmentos de series o animaciones ligeramente relacionadas. Recordemos el trágico destino de Derrida, ¿no? Derrida fue alguien que cuestionó las dicotomías, pero él generó también una dicotomía, ¿no? La idea es de si él debería o no recibir un premio en una universidad, ¿no? Esto fue discusión, lo pueden ver ahí en un texto, ¿no? La consolidación de una sociedad cínica que desvincula palabras de acciones es el siniestro futuro. Solo el pensamiento crítico nos podrá salvar. Así, para evitar este desenlace, proponemos la lógica no jerárquica, que es una lógica sin jerarquías, que no considera lo formal como algo superior ni inferior a lo no formal. También hasta cierto punto esta es una lógica anárquica, pues rechaza que exista una lógica que se imponga y gobierne sobre las demás, de modo incuestionable. Esta lógica requiere de parte de sus cultores cierta autarquía, es decir, capacidad de decisión propia, para poder darle orden a unas ideas que puedan ayudar a comprender problemas filosóficos, lógicos, sociales o de algún otro tipo, ¿sí? Entonces, básicamente, este es el contenido central de la exposición, es la propuesta de evitar las dicotomías, de unificar reflexiones formales junto a no formales, para evitar que la gente crea que pensando sin lógica, mejor dicho, sin esa lógica que le enseñaron en el colegio o en su curso de pregrado y que dice él que no aprendió nada,
¿no? Por oponerse a esa lógica, se vuelve presa de este pensamiento random, ¿sí? Que en el fondo el mensaje es, pues, un pensamiento, deberían las personas más bien cultivar la lógica, el orden, y no dejarse caer fácilmente, por ejemplo, en estar mirando todo el día el Facebook, ¿no? Pasando con el dedo, mirando y mirando, ¿no? Hasta que a tu dedo le sale fuego, ¿no? Porque no sabes qué hacer, o no se te ocurre qué más hacer, ¿no? Que mirar lo que hacen los demás y estar ahí, ¿no? Perdido, sin un orden, sin un rigor, sin un plan, ¿no? De hecho, las crisis son oportunidades, ¿no? Y de hecho, varios de los ponentes que estamos acá, son pruebas de que alguien puede encontrar orden en ese caos, ¿no? ¿Sí? Finalmente, solamente decirles de que se necesita que la población esté más propensa a la lógica. No hay tesis sin lógica, no existen, no sé por qué, no hay propuestas así, al menos de pregrado, ¿no? Creo que en posgrado sí hay, pero en pregrado no parece haber un interés de los jóvenes en la lógica, ¿no? Y eso es muy triste, por muchas razones. Yo creo que es suficiente. Bueno, muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Le extendemos el agradecimiento al profesor Rafael Mora. Siempre se ha mostrado participativo a colaborar con nosotros y demás, ¿no? Muchas gracias. Bien, ahora sí vamos con la ronda de preguntas, tanto para la primera presentación que estuvo a cargo del compañero Alex Taipe, y también preguntas para el profesor Rafael Mora. Bien, aquí tenemos unas cuantas preguntas. Vamos con la primera pregunta, va dirigida para el segundo ponente, el profesor Rafael Mora, y pregunta: ¿en qué vicios se incurre cuando se cae en un pensamiento random? Claro. A ver, no sé si ustedes han visto de repente en muchas publicaciones a personas que están hablando sobre algo, ¿no? Por ejemplo, de repente sobre las canoas, sobre el arte de las canoas, ¿no? El deporte de las canoas, ¿sí? El deporte de las canoas. Y de repente alguien que está haciendo propaganda de esto, en un video así, ¿no? Pone la música de Se te moja la canoa, ¿no? Porque estás hablando de canoas y al tipo se le ocurre, ¿no? Conectar eso, ¿no? Como están hablando de canoas, voy a colocarle de fondo musical Se te moja la canoa, ¿no? Y hacer un juego con eso, ¿no? Entonces la gente se ríe, la gente lo acepta, porque reírse de algo es aceptarlo. Eso es algo que he aprendido con el tiempo, ¿no? Cuando te ríes de algo, lo aceptas, ¿no? Así se estén burlando de tu amigo. Tú te ríes, ¿no? Lo estás aceptando, esa burla de tu mejor amigo. Bueno, es el caos, aceptar lo incoherente. El pensamiento random es un peldaño para aceptar lo incongruente, lo incoherente, ¿no? Y hacerlo pasar por creativo, ¿sí? Hacerlo pasar por creativo. O sea, pasar de hablar de canoas a la canción Se te moja la canoa, y la gente cree que esto es bueno, ¿no? Y lo aplaude y quieren más, ¿no? De hecho, es un afán de placer, ¿no? De perderse en el hedonismo, ¿no? Porque sí da risa, es gracioso, ¿no? Pero nos da la posibilidad de la distracción, pero sin sentido, ¿no? Es en el fondo, digamos, un humor muy básico, muy primitivo. Entonces yo pienso que uno de los vicios podría ser ese, ¿no? Rebaja nuestra capacidad de encontrarle sentido a las cosas, ¿sí? De concentración también, ¿no? De que la gente termine aprendiendo algo de las canoas y no aprende las canoas, se le queda la canción, Se te moja la canoa, y va a buscarlo en internet, a ver el videoclip de Se te moja la canoa, ¿no? Y el tema de las canoas, el canotaje, quién es el primer puesto en el Perú, eso queda olvidado, ¿no? Estamos siendo absorbidos, ¿no? Por eso,
Entonces, la idea es que no se atrape, que no te atrape este monstruo y sus tentáculos que es el pensamiento random. Gracias por la pregunta. Bien, muchas gracias, profesor. Ahora tenemos una pregunta también para el primer ponente, Alex Taipe. Menciona que se maneja una cierta incertidumbre. Por lo tanto, podemos afirmar que Wittgenstein también afirmaba un modelo matemático sobre la filosofía y la persona que pregunta cree que esto vendría a ser una secuela de la época medieval. Asimismo, ¿a qué se refiere con este silencio de Wittgenstein? Hola, no me queda muy clara su pregunta, al menos la del comienzo. La del final, el silencio de Wittgenstein se ha asociado mucho con respecto a esto de aquello que no es posible hablar, ¿no? El lenguaje se refiere, en la medida en que comparte la estructura lógica con el mundo, se refiere a los hechos. Y aquello que no pertenezca al mundo, pues no puede ser proferido por las palabras, incluso pensado. Y en este sentido, al menos relacionándolo con el texto que expuse, es en esta medida en que no podemos hablar de aquello, por ejemplo, la ética. Es por eso que la posición de Levinas resulta un tanto innecesaria, ¿no? Es decir, no estamos hablando de la conceptualización del otro porque no podemos hacerlo. Entonces Levinas, quizá tomando un poco coloquialmente a Wittgenstein, diría, Levinas, te estás confundiendo, estás haciendo problemas absurdos a partir de la mala comprensión del lenguaje, ¿no? Lo que sí desearía es que me pueda esclarecer su primera parte de la pregunta, ¿no? Bien, a lo que se refería a inicios era si podríamos catalogar como el desarrollo o el modelo de Wittgenstein como un modelo matemático, que es precisamente también una tradición de la época medieval. No sé si podríamos afirmar ello o no se podría afirmar dicha proposición. Ya, sí, es un modelo matemático. La verdad es que, como dije al comienzo, estoy iniciando con el área de Wittgenstein y es bastante reciente. No podría atreverme a plantear una respuesta específica con respecto a eso. Tendría que rastrearse toda la tradición medieval que busca más que nada esquematizar todas las estructuras para darlas en cierta manía con el orden, ¿no? Lo que sí podría deliberar más que nada es con respecto a esta tendencia de la metafísica que se interpreta de dos maneras dentro del texto que he expuesto. Esta metafísica como una verdad inefable que al intentar ser expresada no puede ser, mientras que la segunda interpretación lo toma como una nulidad absoluta, ¿no? Bien, tenemos una última pregunta para ambos ponentes, ¿no? Y se refiere el joven Emanuel. ¿Por qué se podría terminar en confusiones filosóficas cuando se concibe al ser ontológicamente desde el lenguaje más que de una manera exclusivamente epistémica? No sé quién desea responder, primero Alex o el profesor Rafael. Sí, que el profesor le doy pase. Sí. ¿Me puede detallar la pregunta de nuevo para escucharla bien? Claro. ¿Por qué se podría terminar en confusiones filosóficas cuando se concibe al ser ontológicamente desde el lenguaje más que de una manera exclusivamente epistémica? Ya, bueno, de repente alude al tema de la filosofía analítica, cuando se refiere a que los filósofos suelen enredar, ¿no? Enredar el lenguaje, ¿no? Y en ese enredo surgen pseudo problemas
y estos pseudo problemas, en vez de intentar resolverlos, hay que disolverlos, ¿no? Ahora, ¿por qué no puede surgir más bien una pretensión epistémica? Ya. Lo que no aclara es si puede haber una pretensión o una investigación puramente epistémica desvinculada del lenguaje. Yo creo que no se puede, salvo que de repente esté aludiendo a procedimientos oscurantistas, chamánicos, que involucra pues el brebaje de bebidas como la ayahuasca. Entonces piensan que tienen un conocimiento puramente de la imagen, el homo videns, ¿no? Cuando tomo la ayahuasca tengo imágenes random, ¿no? Y eso me inspira y con eso voy a hacer filosofía como un pintor hace una pintura, ¿no? Podría ser, pero eso involucra el argumento de si lo epistémico puede ser liberado del lenguaje. Pero lo que sí es cierto es que el lenguaje produce confusiones. Por ejemplo, algunas cosas como las que dice Anaximandro. Anaximandro llega a una contradicción bastante rara, ¿no? Él dice que el fundamento de todo es lo ápero, que es lo indeterminado. Sin embargo, la crítica que se le hace a él es esta, ¿no? Pero tú estás determinándolo, ¿no? Tú estás determinándolo como lo indeterminado. ¡Pum! ¿No? O sea, tu lógica, tu cerebro hace plop, ¿no? Porque has dicho una contradicción. ¿Por qué surge esto? ¿Por qué Anaximandro llega a decir que el fundamento de todo es lo indeterminado y justamente lo determina como lo indeterminado? Porque están hablando de cosas que, como ya diría Wittgenstein, excede el ámbito de la lógica y el ámbito del lenguaje, ¿sí? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es lo que llamará lo místico Wittgenstein, ¿no? Lo místico, lo que es el no mundo, lo que está fuera del mundo, que es lo metafísico, lo religioso, lo ético, los valores como estéticos, los valores artísticos. Todo eso está fuera de lo que es el mundo cuantificable, estudiable con lógica, con ciencia. El tema que Anaximandro revisa es el tema del fundamento de todo, el origen de todo. Y el fundamento de todo es un tema metafísico, ¿sí? Entonces, es de hecho muy probable que alguien que hable de eso caiga en ese tipo de sinsentidos, ¿no? De sinsentidos, que luego se pueden desenredar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Se puede luchar contra eso, y por ese motivo es que del lenguaje surgen confusiones, ¿no? Pero repito, la pregunta, el que pregunta eso tendría que probar que se puede hacer trabajo epistémico sin el lenguaje, ¿no? Lo cual lo dudo. Pero buena pregunta, ¿no? Siempre hace pensar esas preguntas tan interesantes. Gracias. Bien. Sí.